Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este taller exclusivo para que aprendamos todos a facturar a través de herramientas clave, herramientas muy potentes que nos pueden ayudar a todos a crecer y a expandirnos en este negocio. Hoy lo interesante o lo que quiero transmitir es cómo a través de un analizador cuántico o analizador cuántico bioeléctrico o analizador cuántico de resonancia bioeléctrica, se llama de muchas maneras, pero lo importante es que, bueno, que nos quedemos con la idea de un analizador cuántico o la quantum, como la conocemos todos. Entonces, hoy la idea es que aprendamos a usar esta herramienta, que la entendamos, ¿vale? A utilizar las herramientas, digamos, paralelas que hemos desarrollado para poder usarla y de alguna manera hacernos profesionales en esto para aprender a facturar. Al final, como bien sabéis, todos los negocios funcionan por facturación. Entonces, si aprendemos nosotros a facturar desde nuestra propia microempresa y aprendemos a expandirnos y crear esa macroempresa, vamos a ver cómo en periodos cortos de tiempo podemos generar ingresos que nos permitan tener opciones en la vida. Y eso al final es lo que entramos todos a buscar. De alguna manera es importante usar esta herramienta eficazmente, entenderla y sobre todo, que es lo que voy a hablar al final, es entender el potencial económico que tiene, ¿vale? Yo a esta máquina le llamo un generador de ingresos, porque es una máquina muy potente para generar ingresos de manera rápida, sencilla y eficaz, ¿vale? Entonces, me voy a apartar un poquito para que poderos poner o ayudaros de lo que es la presentación bueno, que voy a ir poniendo y de alguna manera lo primero que me interesa que veáis es este pequeño resumen de lo que vamos a ver. Qué es y cómo se usa, cómo usarla eficazmente, cómo expandir la clientela, ¿vale? Y el potencial de ingresos. El punto 3 también es muy interesante porque una de las cosas con las que se encuentra mucha gente es, vale, muy bien, yo puedo aprender a utilizar la herramienta, pero al final necesito tener a quien aplicarle esa herramienta, ¿no? Y eso también vamos a dar algunos tips interesantes. Entonces, dicho esto, lo primero es entender qué es un analizador cuántico y cómo se usa, ¿no? Pero sobre todo, ¿qué es? A ver, es una de esas cosas que no es imprescindible que uno se lo aprenda, ¿vale? Pero sí que vamos a poner aquí unos tips o unas características principales para que uno lo tenga claro por si alguna persona, algún cliente pregunta, porque es normal, la gente pregunta y la gente necesita entender qué es lo que le están haciendo, ¿no? Aunque una de las características principales es que no es en absoluto invasivo, con lo cual, pues bueno, tampoco es una cosa que pueda crear ningún problema a ninguna persona, eso es muy importante entenderlo. Una de las cosas claves es que entendáis que el analizador cuántico no aplica nada sobre la persona, sino que es todo lo contrario, sino que recibe esa energía y leve frecuencia magnética corporal que tenemos los seres humanos. Lo amplifica y lo compara a través de unos parámetros, unos estándares de frecuencia que están de alguna manera pues relacionados con parámetros de salud, ¿vale? Y en base a eso, pues nos da unas mediciones que nosotros vamos a tener que interpretar, es así de sencillo, ¿vale? Una de las características importantes, como ya he comentado, es que no es invasivo, esto es muy importante, es decir, no hay que hacer ninguna extracción, no hay que pinchar, ni nada de eso, ¿vale? Por eso es importante, no requiere pruebas complejas y es un proceso sencillo, rápido y sobre todo de altísima precisión, porque esto es una cosa que también, pues bueno, el análisis cuántico en general también se utiliza para corroborar o para, de alguna manera, ampliar elementos diagnósticos en el mundo de la medicina, ¿vale? Pero aquí nosotros no vamos a trabajar a ese nivel, ni mucho menos, pero sí es importante saber que el aparato tiene altísima precisión, es decir, que pequeñas vibraciones, pequeños cambios de frecuencia que se de alguna manera se alejen de los estándares, el aparato lo va a detectar y lo va a plasmar en esos parámetros que nosotros vamos a poder interpretar, ¿vale? Entonces, dicho eso, vamos a ver en qué consiste, de qué está formado cuando nosotros recibimos esa caja, ¿no? ¿Qué vamos a encontrarnos? Bueno, evidentemente hay un pequeño manual, unas instrucciones, vamos a ver una maletita, una cajita. A ver, esto es un modelo estándar, existen muchos modelos, vais a ver modelos en los que se pone un dedo, modelos en los que se pone la mano, al final no es más que
un aparato a través del cual, a través de ese sensor, vamos a, como decía, a recibir esa energía y esa leve frecuencia corporal, ¿vale? Entonces, el más estándar, que es el que utilizamos la mayoría, es este que veis en pantalla, es esta cajita que parece un maletín, ¿vale? Ese es lo que sería el amplificador, ¿vale? Y el receptor de esa energía. Tenemos el sensor, tenemos el conector que va a conectarnos lo que es el analizador con un PC, ¿vale? Ya sea pues un PC fijo o un portátil. Obviamente siempre recomendamos un portátil porque de lo que se trata es de que uno pueda utilizar esta herramienta y de realizar estudios de salud en cualquier parte, ¿no? Entonces, de alguna manera, siempre es mejor, pues, evidentemente, un portátil. Un dato importante, funciona, de momento, solo funciona con sistema operativo Windows, ¿vale? Evidentemente, existen programas que son para Mac, que de alguna manera simulan el sistema operativo de Windows, ¿vale? Como Parallels, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto ya es cuestión de averiguarlo en tu caso, qué es lo que te convendría más. Pero si nos tiramos todos por el PC, pues mucho más sencillo en este caso. Como veis, viene también con un CD de instalación, porque existe un software que es el que nos va a interpretar estos resultados, nos va a dar esos parámetros, y un USB, que es lo que llamamos una llave. Es decir, el sistema, el software, no funciona si no está esta llave puesta, ¿vale? Es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? En caso del CD, también hoy en día, pues bueno, en este caso el tema está un poco obsoletos en este aspecto, porque como veis muchos PCs hoy en día ni siquiera tienen lector de CD, ¿vale? Tienes varias opciones, una de ellas es conectar un lector de CD externo, o bien pues tenemos el archivo de instalación. Hay diferentes versiones, habría que ver cuál es la que te corresponde a tu máquina, y se puede instalar el ejecutable, el archivo, ¿vale? Entonces, ese es un poquito cuáles son digamos, esas partes que nos vamos a encontrar en la caja, que al final de lo que se trata es de conectar el cable al ordenador, conectar el sensor. Cada cable va en su agujerito, que no es inconfundible porque cada uno tiene su forma. Sí, tener instalado en el PC el programa o el software que va con el analizador, sobre todo nunca perder la llave, o sea, nunca perder el USB, si no nos vamos a quedar con la máquina y no la vamos a poder utilizar, ¿vale? Es muy importante porque no podremos abrir el software si esa llave no está puesta en el USB al momento de ejecutarlo, ¿vale? Muy importante. Entonces, dicho esto, simplemente para que entendáis en qué consiste, cuál es la idea, vamos un poquito al grano, ¿no? Vamos un poquito en materia. ¿Cómo usarla eficazmente? Que sería el segundo punto. Hay unos tips básicos, pero una de las cosas importantes que tenéis que tener es que se ha desarrollado una herramienta que es una guía para el uso y recomendación. ¿Qué significa esto? Lo que hemos hecho es simplificar, porque al final la idea es que, evidentemente, la mayoría de los que podéis trabajar con esta herramienta no sois profesionales de la salud, con lo cual nos vamos a basar en parámetros de los cuales, primero, tengamos conocimiento, sepamos interpretar y sean susceptibles de poder recomendar productos de nutrición y estilo de vida, ¿vale? Eso es muy importante. Es decir, no nos vamos a complicar la vida. Uno de los tips básicos es no leer parámetros que no sabemos qué significan. Punto, ¿vale? Muy importante. Porque si no, nos vamos a poner en un terreno que no es el nuestro, en un terreno en el cual pues podemos tener un cliente delante que nos pueda pedir una explicación de algo y no sepamos dársela, y todo esto crea inseguridad y falta de profesionalidad, ¿vale? Muy importante. Como decía, enfocarnos únicamente en esos parámetros que son susceptibles de recomendar nuestros productos, ¿sí? Y evidentemente algunas sugerencias de estilo de vida siempre ayuda, siempre agregando valor al cliente, ¿vale? Muy importante. En el caso de duda, en el caso de que salgan algunos parámetros muy alterados, que no sepamos interpretar, pues siempre recomendar al cliente, pues mira, una analítica a través de tu médico te puede ayudar también a corroborar, a interpretar, y así pues tenemos más información y te podemos ayudar mejor, ¿vale? Es decir, que en estos casos siempre referir a su médico, ¿vale? Muy importante. La clave de todo esto también es esta guía. Esta guía ya está pensada
¿Para qué? Para que sepamos qué parámetros vamos a estar mirando, qué informes vamos a estar analizando y qué resultado, y en función del resultado, qué recomendaciones vamos a dar. Todo esto es súper importante. Entonces, esa guía es una de esas cosas que uno tiene que tener impresa. No es nada descabellado, como le hemos recomendado a muchas personas, que la lleven encima cuando vayan a hacer eso, porque de alguna manera cualquier consulta, cualquier aclaración, cualquier cosa que necesites corroborar, siempre es bueno tener el material, el soporte documental contigo. Y eso no te hace ni menos profesional, al contrario. O sea, es mejor consultar que inventar, ¿vale? Muy importante. Entonces, en esta guía están esos parámetros ya resumidos, ¿vale? Y ahí es donde no nos tenemos que calentar mucho la cabeza, porque esos son los parámetros que ya están definidos, que nos sirven para lo que estábamos hablando, para recomendar correctamente y para poder ayudar a las personas con lo que nosotros tenemos en nuestras manos. Esto es muy importante. Para ello es clave el poder inicialmente configurarla, pero no nos vamos a complicar con eso ahora. Siempre pide la ayuda a tu equipo de apoyo, porque una vez esté esto puesto ya no hay que tocarlo más. Entonces, esos parámetros que define la guía de la que os estoy hablando, son los que tendremos que seleccionar en el apartado de configuración reportes del software y marcar los que están en la guía como reportes que quieres que la máquina te muestre cuando se hace un análisis, ¿vale? Esto se marca una sola vez, veréis que está dividido entre el reporte, como veis en pantalla, en el reporte masculino y el reporte femenino, porque evidentemente hay parámetros que son comunes, como la mayoría, y hay parámetros que son diferenciales porque tienen relación tanto al metabolismo o a funcionalidades que tienen que ver con la sexualidad, con el aparato reproductor. Y entonces esto es importante tener esa diferencia, ¿vale? A partir de ahí, una vez configurado, ¿vale? Eso no se vuelve a tocar y ya está, ¿vale? Entonces, lo que es la representación o la interpretación de los resultados que vamos a ver, no los voy a tratar en este taller concretamente, porque para eso está la guía, ¿sí? No se trata ahora de hacer un taller en lo que os explique parámetro por parámetro cómo se interpreta, qué se recomienda. Eso está en la guía, está documentado, y si te la quieres estudiar, te la estudias, y si la quieres llevar contigo, la llevas siempre. Eso es muy importante, ¿vale? Así que lo digo para no invertir tiempo en eso sobre algo que ya está documentado y que ya está plasmado en papel, que también evidentemente está en PDF, para el que lo quiera tener en su tablet o en el móvil o donde queráis, ¿vale? Entonces, una de las cosas interesantes, me voy a centrar más, sobre todo, en cómo realizar el análisis, más que en la interpretación. Repito, la interpretación está en la guía, cómo realizar el análisis, ¿sí? Y qué herramientas vamos a utilizar. Una de las cosas súper importantes que tenemos a mano es ese formulario inicial a través del cual vamos a registrar la fecha, el nombre de la persona, un teléfono y un email. Siempre tener un contacto con esa persona, aunque muchos de esos clientes, pues inicialmente, como veréis, son familiares, son personas que son cercanas, que ya tenemos su contacto, pero así de esa manera podremos tener un formulario, una ficha, por llamarlo de alguna manera, que le vamos a dar a la persona para que esa persona sepa qué es lo que le hemos recomendado, ¿vale? Muy importante. Con qué posología se lo hemos recomendado. Eso para el que no lo sepa, la posología es simplemente, bueno, como ponen los prospectos de los medicamentos, ¿no? Cómo hay que tomar ese producto, ¿vale? Con qué periodicidad diaria hay que tomar ese producto. Entonces, ahí está la lista de los productos, pero hay algo muy interesante, independientemente de que haya unos datos abajo o unas casillas donde tú puedes poner tus datos, ¿vale? Como empresario, algunas otras recomendaciones que tú quieras, y también es interesante preguntarle a la persona si se está medicando y qué medicación actual está tomando. Evidentemente, cualquier duda, cualquier consulta, pues está tu equipo de apoyo para ayudarte con eso, ¿vale? Pero sí que hay un tema importante a la hora de empezar, antes de hacer el análisis, es crear una conversación con ese cliente, ¿vale? Es muy importante, porque esa conversación, fijaros el dato, si es interesante, esa conversación nos va a dar tanta o más información que el propio análisis cuántico, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que tienen que ver
con cómo la persona se siente o cómo la persona está viviendo, cuál es su estilo de vida, sus hábitos y qué cositas la persona percibe de su propia vida que muchas veces pues los parámetros numéricos no nos van a dar, ¿vale? Entonces, hay una info de interés que es muy importante que conversando con ese cliente, ¿vale? Quizá esa es la parte más larga porque luego el análisis veréis que realmente es algo sencillo, rápido, o sea, es un minuto y medio, no dura más, pero esta parte inicial de tener esa ficha, de crear una conversación es básico. Fijaros cómo le estamos preguntando si es fumador o fumadora, si tiene restreñimiento, si se le cae el cabello, se le rompen las uñas, si tiene la visión borrosa, sobre todo se le cansa la vista cuando lee, si es deportista o tiene una vida muy sedentaria, si come frutas y verduras, si siente cansancio o debilidad, si siente dolor muscular, articular, dolor de cabeza, migraña, si duerme bien, si duerme toda la noche, si se despierta mucho. Otra parte es si tiene antecedentes de cardiopatía, es decir, personas en primera línea familiar, como pueden ser padre, madre, hermanos, etcétera, tienen antecedentes de enfermedades del corazón, angina de pecho, hipertensión, etcétera, etcétera. Todo eso nos va a dar una información valiosísima, ¿vale? Si sufre de estrés, si tiene ansiedad, si vive muy agobiado, o sea, todo este tipo de cosas, por eso digo que creamos una conversación. Todo este tipo de cosas que vamos a poner al lado, vamos a responder sí, no, básicamente, o si queremos poner alguna cosa más, pero bueno, el cuadro está pensado para poder sí y no, nos va a dar mucha información, es decir, que a medida que la persona nos va dando esos inputs, nos va dando esas respuestas, nosotros ya vamos a estar pensando cómo podemos ayudar a esa persona. ¿Qué tenemos nosotros que le pueda ir bien a esa persona para eso que me está hablando? ¿Vale? Y todavía no hemos encendido la máquina, ¿vale? Es muy importante sobre todo esa parte. Entonces, vamos a ir ya a lo que sería, pues bueno, la analítica, ¿no? Se realiza la analítica, se determinan a través del software, entras en el apartado de análisis, realizar análisis, te sale una pantallita conforme de cómo tienes que coger el sensor, etcétera, etcétera. Normalmente en un minuto y medio, hay personas que les va más lento, otros les va más rápido. Tú tienes puedes ver el informe y ahí es donde van a salir todos esos parámetros que nosotros, todos esos informes que nosotros hemos seleccionado en esa configuración inicial, que repito, eso solo vamos a tener que hacer una vez y el informe nos va a dar siempre esos mismos parámetros que hemos seleccionado, ¿vale? Súper importante. Entonces, una vez hemos hecho la analítica, vamos a ir viendo paso a paso esos informes, esos parámetros, y le vamos a ir comentando al cliente no solo lo que está mal, le vamos a ir comentando al cliente, pues fíjate, estás bien de esto te sale bastante bien, aquí estás bastante equilibrado, pero fíjate que veo que aquí, por ejemplo, tienes grasa en el hígado, tienes el nivel de colesterol elevado, ¿sí? Entonces, todo esto es importante, estás bajo de vitamina B, ¿vale? ¿Por qué? Porque la persona tiene que ir viendo de manera objetiva, que eso es una de las cosas importantes de todo esto, es que de manera objetiva la máquina nos va a dar un estado, una fotografía de cómo está esa persona. Entonces, esos comentarios le agregan mucho valor a la gente, es decir, bueno, pues pasa esto, pasa lo otro, tienes esto así, esto así, ¿vale? Entonces, una vez dicho esto, pues de alguna manera es importante entender cómo vamos a cerrar a ese cliente, ¿vale? Una vez dicho esto, cuando veamos de alguna manera, todos esos parámetros que pueda tener la persona alterados, ¿sí? Le vamos a preguntar siempre, y eso es una manera importante de cerrar, eso lo aprendimos hace muchos años, el preguntarle a la gente qué es lo más importante para ti. Es decir, porque la verdad es que independientemente de que uno se pueda encontrar personas que están súper bien y que le salen todos los parámetros muy bien, hay muchísimas personas que le salen muchísimos parámetros alterados o que incluso uno piensa y dice, bueno, es que esta persona tendría que tomarse todo el catálogo, ¿vale? Pero la realidad no es así, es decir, ¿qué es lo que más te importa? Que se te cae el cabello, que te falta biotina, por ejemplo, que se te rompen las uñas, que no duermes bien, que tienes problemas de circulatorios, que tienes problemas por ejemplo, de minerales. Claro, entonces, hay personas que le dan más valor a unas cosas u otras,
¿vale? Hay personas que le darán más valor a poder dormir bien, hay personas que le darán más valor a poder, a que no se le caiga el cabello, por un tema también estético. Entonces es importante, ¿por qué? Porque nosotros ya estaremos pensando en que esa persona probablemente necesitará entre 2, 3, 4 productos, pero la estadística o la experiencia nos dice que las personas se llevan entre 1 y 3 productos. Como vamos a ver al final en los numeritos, en cuál es el rendimiento y el potencial económico de esto que estamos hablando, vais a ver que a nivel promedio las personas se llevan entre 1 y 3 productos. Obviamente que hay personas que necesitarían 4 o 5, hay personas que con uno ya va bien, dependiendo de lo que salga, pero sí es importante hacer esa pregunta, porque en base a lo que le importa, tú le vas a recomendar, pues mira, si para ti es muy importante dormir bien, yo te puedo recomendar perfectamente el Sleep Easy, que son esas gominolas que están además muy buenas y se toman en la noche, son de melatonina y te ayudan mucho a conciliar el sueño. Lo puedes complementar con un sobre de magnesio 1 hora antes de ir a dormir, porque pues, si la persona te dice, bueno, no duermo bien, pero también te ha dicho pues que normalmente está en un estado de estrés o de ansiedad, te puede ayudar mucho también el magnesio. Hay personas, si tú ves que es una persona que te dice, ostras, pues me preocupa lo de la caída del cabello, le puedes recomendar biotina, le puedes recomendar también el kit completo de la caída del cabello, que incluye el champú y el acondicionador, ¿por qué no? Podemos hacer venta cruzada de diferentes gamas de productos, súper importante. Si a la persona le preocupa no ir al baño, porque tú has visto también en los parámetros pues que tiene una movilidad intestinal reducida, y la persona además, en esa charla, en esa conversación que hemos tenido, te está diciendo pues que va al baño cada 3 días, pues lo vamos a ayudar con la fibra, con los probióticos, ¿vale? Entonces, todo este tipo de conversación es muy importante para decirle, mira, todo esto es lo que más te importa a ti, hay una serie de cosas que te iría bien tomar, pero por ejemplo, por lo que me dices, o incluso por la potencialidad de que en el tiempo puedas desarrollar alguna problemática más grave o mayor, pues yo te recomiendo esto, esto y esto, ¿vale? Eso es súper importante. Entonces, a partir de aquí hay personas que actúan de determinadas maneras y eso lo dejo a libre albedrío, porque eso ya todos somos empresarios y cada uno podemos hacer lo que queramos con nuestra franquicia, ¿no? Con nuestro código. Puedes hacer descuentos porque se lleven más de 2 productos, por ejemplo. Puedes pedir una paga y señal para, de alguna manera, afianzar o comprometer el pedido, para también, pues por un tema de profesionalidad, sin ningún problema. Puedes, de alguna manera, pues decirle pues, que le harás un seguimiento mañana para que se piense qué es lo que quiere. Esa parte no la recomiendo, lógicamente, pero bueno, cada uno actúa en ese sentido como quiere. Pero sí que es importante, sobre todo, analizar con la persona qué es lo que hemos visto, qué puede ser importante para él o para ella y qué es lo que le recomendamos, ¿vale? A partir de aquí también se le puede poner en la ficha los precios, si le queremos hacer, como repito, algún descuento, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, esto sería un poco la parte práctica. Repito, la interpretación la tenemos en la guía, la parte práctica es así. También es repetirle a la gente, evidentemente, que le recomiendas este tipo de productos. Le puedes hablar un poquito de la marca, eso ya cada uno también, depende de cada uno y de la relación que uno tenga con el cliente. Le puedes también pues comprometerte tú a que le harás un seguimiento al cabo de un mes, mes y medio, para ver cómo está evolucionando, cómo está mejorando esos parámetros que le preocupan, y eso te da mucha profesionalidad y mucha, de alguna manera, confianza y mucha fidelidad con el cliente, ¿vale? Todo eso es súper importante. Entonces, visto esto, vamos a 2 cosas claves. Una de las cosas claves, que es lo que nos dice muchas veces la gente, es decir, bueno, vale, y todo esto está muy bien, pero ¿de dónde saco los clientes? ¿Vale? También hay muchas maneras, ¿no? Cada uno lo hace a su manera. Nosotros, en base a unos estándares, pues hemos establecido unas fichas de estudios de salud, eso es muy importante también, hablar en esos términos, no habléis en cuanto a un análisis cuántico y tal, eso lo explicas cuando estás ahí con la persona, si te pregunta, ¿no? Hablar en esos términos, pero básicamente lo que nosotros vamos a hacer es un estudio de salud a través del cual vamos a ayudar a la persona a mejorar su estilo de vida, a aportarle para que tenga una salud óptima y a mejorarle pues también o a darle diferentes recomendaciones para que mejore pues eso, su estilo de vida, ¿no? Súper importante. Entonces, lo primero es partir, y esa es una de las claves, es partir ¿por dónde empiezo?
evidentemente vamos a partir de los primeros clientes. ¿Dónde están esos primeros clientes? Por eso es importante que sería tu primera lista. Es elaborar una lista que va a tener mucha relación con lo que llamamos en el argot del negocio, pues la lista caliente, ¿no? Porque es la manera más práctica de arrancar. Aquí no estamos hablando de explicarle un negocio a nadie, estamos hablando de hacerle un estudio de salud para ayudarle a mejorar su estilo de vida, ¿vale? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y vamos a partir de esa lista caliente, que son padres y hermanos, tíos y primos, abuelos y abuelas, cuñados y amigos y conocidos, normalmente más cercano. ¿Qué vamos a proponer realmente? Lo que se le propone a estas personas, a esta lista, es: estoy arrancando un proyecto de emprendimiento, estoy aprendiendo a hacer estudios de salud y me gustaría hacerte el estudio de salud porque quiero ayudarte a mejorar tu vida, a mejorar tu salud, incluso independientemente, pues como cada uno tiene su relación con este tipo de personas, con esta lista caliente, pues tú de alguna manera podrás ofrecer personalizadamente a las personas en función de lo que las conoces, ¿no? Si tú sabes que tienes un tío, pues que siempre está con achaques, que siempre tal, pues oye, tío, mira, me gustaría hacerte este estudio de salud porque así veremos qué es lo que puedes mejorar en tu vida, ¿no? En tu estilo de vida o en tu salud. Y así es como se empieza. Pero la clave de todo eso es expandirse. Claro, porque evidentemente esta lista suele ser limitada y lo que queremos es expandirnos, porque tanto hermanos, padres, tíos, primos, abuelos, cuñados, amigos y conocidos conocen gente que tú no conoces. Y eso es muy importante, y ahí es donde empieza el punto. Y hemos hecho un poquito este gráfico, este esquema, de cómo, ahora veréis por qué, de cómo podemos crear en un espacio corto de tiempo mínimo 21 clientes, ¿vale? Y veréis a ver por qué 21 clientes. Fijaros, el punto es que dentro de esta lista primera aparezcan tres personas a las cuales les voy a hacer este estudio de salud, ¿sí? Y ahí es donde entra la palabra mágica, referidos, ¿vale? La palabra mágica es referidos, porque así es como se expande las carteras de clientes. Esto se ha hecho así toda la vida, ¿sí? Muy importante. Evidentemente, tú puedes encontrar clientes por otras vías, ¿no? A través de las redes sociales, a través de, bueno, son básicamente de las redes sociales, ¿no? Que también, evidentemente, bienvenidos sean. Pero como queremos partir de una base y a partir de ahí expandirnos, y es algo que además tenemos que practicar, porque los padres, hermanos, tíos y primos son fantásticos, y los abuelitos son fantásticos para que tú aprendas a hacer esto a través de la práctica, ¿vale? Y evidentemente saldrán clientes. Pero fijaros en un estado mínimamente conservador. Supongamos que hacemos 3 clientes de esta primera lista, que pueden salir más, ¿vale? Pero vamos a hacer 3, y que cada uno de estos 3 te refiera a 2 personas. 2, solamente 2 personas. Tú es decirle: papá, al hermanito, al tío, al abuelito, oye, ¿a quién conoces tú que le iría súper bien hacer este estudio de salud y le podría ayudar con su estilo de vida? Eso evidentemente después de habérselo hecho, porque es importante que la persona vea cómo funciona esto. La gente inicialmente queda impactada, queda sorprendida de todos los parámetros que saca la máquina, y siempre se acuerdan de alguien que también le interesaría hacer esto. Y tú tienes que estar ahí súper atento con eso. Entonces, a esas personas, pedirle 2 referidos a cada una. Si esas tres personas le sacas 2 referidos a cada una, ¿vale? Ya estamos hablando de 6 nuevos clientes, ¿sí? 6 nuevos clientes. Eso es muy importante, más los 3 que ya tienes porque ya les acabas de hacer, y ya estamos en 9 clientes. Ahora, ¿qué haremos con estos 6 nuevos clientes? Exactamente duplicar el proceso. Es decirle: oye María, oye Juan, fíjate, veo que te ha gustado la analítica, has visto todo lo que podemos ayudarte en mejorar tu salud. ¿A quién conoces que le gustaría hacer ese estudio de salud y ver cómo mejorar su vida? Punto. Y a cada uno de ellos 2 referidos más. Eso es una duplicación, igual que funciona en la expansión de redes. Es una duplicación. A los 3 primeros les pedimos 2 cada uno, y a cada uno de estos 2 les pedimos 2 cada uno. La suma total, en un proceso que puede ser relativamente rápido, tenemos ese enfoque de conseguir esos 21 clientes, ¿vale? Súper importante. Una vez, ¿por qué 21 clientes? Y ahora es donde entramos un poquito vamos a ver
cómo se gana el dinero con esta máquina. Y ahí es donde está el punto. Evidentemente, con la recomendación se generan puntos, con los puntos se generan márgenes, ¿sí? Y con los márgenes se genera dinero, evidentemente, ¿no? Entonces, hemos hecho una especie de estadística, análisis, a través del cual tenemos ejemplos estimados de combinaciones más o menos recomendadas a los clientes. Pero eso está pensado, os pongo aquí varios ejemplos, como vais a ver en pantalla. ¿Para qué? Para que veáis los puntos que se pueden mover en un solo análisis, ¿vale? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Fijaros, aquí hay varias combinaciones, una de ellas muy típica es el omega 3, la biotina y el cotidiano. A esas personas, pues bueno, que tienen deficiencia de algunas vitaminas, que se sienten cansadas, que por otro lado tienen grasa en el hígado, que tienen colesterol o triglicéridos altos, que se les cae el cabello, ¡pam! Tenemos esos 3 productos, ¿sí? También uno típico es la vitamina C, por personas que tienen la vitamina C baja, que tienen falta de colágeno, personas que tienen desgaste de huesos, vemos el CalMAC-D y vemos el omega 3 otra vez, porque eso es un clásico para personas que les falla la memoria, para personas que tienen problemas circulatorios, para personas que tienen las grasas elevadas en el cuerpo. Por eso el omega 3, si os fijáis, aparece prácticamente en todas las recomendaciones, ¿vale? Y bueno, ya lo dice la Asociación Española de Cardiología, el omega 3 lo debería tomar todo el mundo, ¿vale? Entonces es uno de los productos estrella en cuanto a esta herramienta, ¿no? Fijaros también, 37,18 puntos, el omega 3, el magnesio y los probióticos. Omega 3, probióticos y fibra, 47 puntos. Al final, se trata de entender un promedio. Como de alguna manera, y ahí es donde van los numeritos ahora que os voy a hablar, una pequeña tabla interesantísima. Y para eso tenemos que entender esas premisas que os voy a comentar ahora. Es decir, como hemos comentado que cada cliente compra entre 1 y 3 productos de promedio, en lugar de basarnos en 3 productos, hemos hecho una regla de 3 a través del cual el promedio de puntos que pueden ser los diferentes kits o combos que puedes recomendar a través del análisis, pues vamos a basarnos en 2 productos. Vamos a ser conservadores. En lugar de que todo el mundo se lleva 3, todo el mundo se lleva 2, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay personas que se van a llevar 3, hay personas que se llevarán 1 y personas que no se llevarán ninguno, como habrá alguno que se llevará 4 o 5, ¿vale? Eso depende mucho. Por eso es importante trabajar con promedios para tener una visión global de todo esto. Entonces, si entendemos que cada cliente compra entre 1 y 3 productos y que el promedio de puntos, de volumen de puntos movido con 2 productos por análisis es de 24 puntos, ¿sí? Tenemos que el promedio de ganancia de 2 productos por análisis es de 15 euros de margen comercial que van a tu bolsillo, ¿vale? Muy importante entender esta parte. Entonces, vamos a ver, haciendo diferentes número de análisis por semana, qué es lo que me puedo ganar. Y esto al final es de lo que se trata. Por eso os decía que, para mí, analizador cuántico, generador de ingresos, ¿vale? Súper importante. Fijaros, análisis por semana, haciendo 3 por semana, 7 días para hacer 3 analíticas, tú ya estás moviendo de promedio 72 puntos por semana, ¿sí? Muy importante. Eso te genera 45 euros a tu bolsillo de margen comercial por semana. Siempre estamos hablando de mover los productos a precio de venta al público, obviamente, ¿vale? Eso ya puede variar. El ingreso del margen comercial obviamente puede variar en función de si haces descuentos, si no haces descuentos, si vendes a precio de cliente registrado, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso ya es decisión de cada empresario. Pero es importante entender el estándar, fijaros, 72 puntos, 45 euros. Esto al mes me supone 288 puntos. Casi Club 300. Ahí le sumas el consumo de tu casa y te pasas de Club 300 sin darte ni cuenta haciendo 3 quantums a la semana. 3 quantums a la semana. Pero vamos a analizarlo desde tu punto de vista. Yo tengo una franquicia, yo tengo un negocio que me pagan por facturar y entonces vamos a buscar un objetivo intermedio, ¿vale? Un objetivo intermedio es conseguir 5 quantums a la semana. 5 quantums a la semana, que por eso, fijaros, por eso hemos hablado de conseguir 21 clientes. ¿Por qué? Porque 5 quantums a la semana son 20 clientes al mes, son 20 quantums al mes, porque obviamente, no le vas a hacer la quantum al mismo cliente una semana que otra, pero de un mes a otro, mes y medio, sí puedes girar el mismo cliente. Por lo tanto, teniendo una media entre 20 y 30 clientes, tú tienes un promedio
de 5 análisis por semana. 5 quantums por semana te generan 120 puntos de promedio semanales, 75 euros de ganancia semanales y 480 puntos al mes. O sea, Club 400, que si le sumas el consumo personal te vas a Club 500. Y eso te genera directo al bolsillo un promedio de 300 euros. ¿Sí? Obviamente tenemos luego la versión de 10 a la semana, que nos vamos casi a 1000 puntos personales y 600 euros de ganancia. Pero lo que quiero analizar con esto, lo que quiero de alguna manera es transmitir esa conciencia de que fijaros cómo hemos partido de entender la máquina, ver cómo la podemos usar, ¿vale? Entender que hay un promedio de puntos y de productos que se van a mover sí o sí en estas analíticas, porque al final, no nos engañemos, las personas quieren mejorar su salud y eso es algo que preocupa, ¿sí? Es la industria del trillón de dólares, ¿sí? Es muy importante. Obviamente hay para todos los bolsillos, por eso digo que hay personas que se llevarán un producto, que te pueden ir cambiando el producto o pueden ir añadiendo producto a medida que vas haciendo seguimientos, ¿sí? Pero es importante que se deje esa flexibilidad al cliente. Pero fijaros como en promedio, 5 quantums a la semana, teniendo esta herramienta en casa, ¿sí? 480 puntos al mes. Esto es muy importante, porque la clave de hacer 480 puntos al mes no se trata de tu Club 400. Se trata primero de dos cosas. De entender que la facturación o el movimiento de puntos no es algo que te tenga que suponer un gran problema, porque eso a muchas personas, sobre todo personas que no están acostumbradas a emprender, personas que vienen del mundo del empleo, personas que no están acostumbradas a mover facturación que dependa exclusivamente de ellos, ¿sí? Se les puede hacer un mundo, hacer 100 puntos, hacer 50, ¿sí? Entonces, mirar cómo en un proceso relativamente corto, esto no estoy diciendo que hagas 5 quantums a la semana el primer mes, ¿sí? Pero si tú entiendes los números y entiendes el proceso, vamos a trabajar para encontrar esos 20 clientes en el periodo de tiempo más corto posible para que puedas empezar a generar puntos, a generar facturación y a generar ingresos. Porque al final, el potencial de este negocio, como bien sabéis, no solo es lo que puedes hacer tú, es lo que puedes duplicar. Y ahí es donde está la clave de todo esto. Si yo soy capaz de aprender a encontrar esos 20 clientes, a generar 5 quantums por semana, a generar 300 euros a mi bolsillo, ¿sí? Directo, 480 puntos al mes, ¿sí? Voy a ser capaz de enseñárselo a otro. Y ahí es donde está la clave de todo esto. Está en la duplicación. Es decir, duplica y gana más. Como veis en pantalla, fijaros qué interesante, estas 5 quantums a la semana que me generan 120 puntos semanales, 75 euros a la semana, 480 puntos al mes, no es lo mismo si yo estoy solo en mi negocio a que si tengo personas dentro de mi organización, dentro de mi equipo, que aprenden a hacer lo mismo, aprenden a duplicarse. ¿Por qué se van a duplicar? Porque yo ya he demostrado que se puede hacer. Yo ya he aprendido a hacerlo y lo puedo enseñar. Evidentemente, y a través de este vídeo también puedes mostrarle a la gente cómo puede empezar a ganar dinero. O sea, en el 3% tienes los 300 euros que vienen a tu bolsillo del margen comercial y luego el 3% que te devuelve Amway, ¿sí? Por la facturación que has creado. Pero ¿dónde está el punto? Enséñale a 3 personas a hacer lo mismo. Cuando digo 3 personas, me refiero a tú y 2 más. Tú ya sabes hacerlo, enséñale a 2 más, ¿sí? Eso es muy importante, muy interesante. De alguna manera podemos hacerlo de 3 en 3, crear estructuras de 3 en 3 como nos han enseñado y enseñarle a esos 3 frontales, ¿sí? A hacer esa facturación, a conseguir esos clientes, a entender cómo a utilizar la herramienta y a generar esos puntos. Si le enseñas a esas 3 personas a hacer eso, tú te estás generando el margen comercial y lo que te paga Amway por tu bono personal del 9% más los diferenciales, más el bono de fundador bronce, ¿sí? 658 euros. ¡Qué interesante! 658 euros por tener 3 personas aprendiendo a mover 5 quantums a la semana. Claro, si yo les enseñara a 3, ¿por qué no lo voy a enseñar a más? ¿Vale? No he puesto todos los pines aquí porque he ido saltándome escalones, pero para que vierais el potencial financiero.
al 15% como constructor bronce, enseñando a 3 grupos donde hay 9 personas que han aprendido a mover 5 quantums de promedio a la semana, moviendo esos puntos al mes, te ganas 1.495 euros. Qué interesante, ¿sí? Y estamos empezando el negocio, ¿eh? Pero fijaros como cuando la gente aprende a perderle el miedo a la facturación, porque aprende a usar una herramienta a través de la cual vas a necesitar un poquito de práctica, obviamente, como todo en la vida, vas a necesitar un poquito de práctica, pero digo que enseñar a 3 personas y ganarte casi 700 euros, o enseñarle a 9 personas y ganarte mucho más de lo que muchas personas están ganando por trabajar esas 40 horas semanales, sí, porque ojo, que estamos hablando de que tú vas a hacer 5 quantums a la semana, pero hay 9 personas en tu grupo que hacen 5 quantums a la semana, ¿sí? Te estás duplicando, y ya no hablemos de lo que sucede cuando hay 21 personas, qué casualidad, ¿verdad? 21 personas moviendo 480 puntos en tu red. Al final es lo mismo, porque tú puedes enseñarle a 3, estas 3 le enseñan a otras 3, ¿sí? Ya tenemos las 9, ¿sí? Y estas 3 le enseñan a otras 3, y ya tendríamos 27, pero en el caso de, numéricamente, con 21 personas aprendiendo a hacer esto, 5 quantums a la semana, partiendo de una lista de clientes y trabajando con referidos, ir a por el objetivo de entre 20 y 30 clientes, no necesitas más. Evidentemente, en el tiempo van a salir más, ¿sí? Lógicamente. Pero también se trata de que inviertas un tiempo en hacer esto para ganar un ingreso, y fijaros que es súper potente no solo lo que tú aprendes a hacer, sino cómo lo aprendes a duplicar, ¿vale? Súper importante. Fijaros este dato, 4.260 euros. 21%, con constructor bronce, fundador bronce, ¿sí? 3 grupos, ¿vale? Y 21 personas haciendo 5 quantums a la semana. Este es el potencial que tenemos en las manos. Y esto es algo que puede empezar a hacer cualquier persona que empiece hoy, ¿sí? ¿Empezar a qué? A trabajar los clientes, empezar a conocer la herramienta, a practicarla, ¿sí? Y empezar a mover los clientes, a qué personas voy a empezar, y vamos a empezar a pedir referidos para mejorarle la vida a la gente. Eso es súper importante. Por eso es importante luego también que aprendamos a llevar un control de los clientes. Es decir, para terminar, promueve salud, ¿no? Como dice ahí, esta herramienta, ¿vale? No es más que una opción objetiva para ayudar a la gente a mejorar su salud, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que tengas un control de esas personas. Por eso digo que entre 20 y 30 clientes haces maravillas. ¿Por qué? Porque si es gente que la cuidas, que la tratas bien, que le haces un seguimiento y que mes a mes les estás haciendo su análisis, su estudio de salud para ver que están mejorando y que están mejorando parámetros y mejorando su estilo de vida, eso te crea una relación sólida, fidelizada y fructífera con tus clientes, ¿vale? Por eso también recomendamos este patrón, esta hoja, este formulario para llevar un control de lo que se le ha vendido al cliente y de cuándo se le ha hecho un seguimiento, ¿vale? Porque así también podrá llevar un control de cuándo a la gente se le acaban los productos, para poder escribirle o llamarle, y ese seguimiento es vital. Evidentemente aquí estamos hablando de una hoja por hacerlo sencillo, simple y duplicable, pero lo puedes hacer de muchas maneras, ¿vale? Lo puedes hacer a través de cualquier software, lo puedes hacer a través de cualquier Excel, lo puedes hacer de muchas maneras, ¿vale? Pero lo importante es el concepto. Ten un control y seguimiento de los clientes que ya tienes, porque los clientes tienen su coste, o sea, los clientes cuestan de encontrar, pero y por eso hay que mantenerlos, ¿vale? Súper importante. Y luego, al final, importante, entiende esto como una herramienta generadora de ingresos, ¿vale? Asegura con esta herramienta tus puntos mensuales para garantizar la rentabilidad de tu negocio. Esto es algo importantísimo, y no solo asegurar los puntos mensuales, sino la estabilidad en el tiempo. ¿Tú crees que si tú tienes entre 20 y 30 clientes, haces 5 quantums a la semana y tienes gente que hace lo mismo, que está ganando dinero, tu negocio es fuerte, sólido y estable, ¿sí? Y en crecimiento. Y algo muy importante, enseñarle a la gente a generar dinero desde el principio,
porque fijaros como, vale, yo luego me duplico, pero yo aprendo primero a ganarme mis 300 euros en mi bolsillo. Eso es muy importante. Y eso me permite entender que el negocio produce dinero. Me permite entender que voy a estar en el Club 300 y voy a poder acceder a bonos, premios e incentivos que tanto la compañía como tu equipo de apoyo pone para seguir estirando la mente y seguir creciendo. Voy a poder financiar mi educación, mi formación, voy a poder ser pro, voy a poder ir a todos los eventos y eso me va a permitir construir ese negocio grande por el cual entré. Y entonces todo esto es, de alguna manera, todo el potencial que tiene una sola herramienta, ¿sí? Una sola herramienta, que vale poco más de 100 euros, ¿vale? Y eso es importantísimo. ¿Es una inversión? Sí, es una inversión. Pero como podéis ver, cada quantum tiene un promedio, o cada análisis que realizas tiene un promedio de ganancia entre 15 y 20 euros, con lo cual, con 3, 4, 5 análisis que hagas, amortizas la máquina y a partir de ahí a ganar dinero, que para eso son los negocios. Vale, chicos, para mí ha sido todo y espero que sea útil, que se entienda, que veáis el potencial, que veáis la rentabilidad que tiene esto y que realmente cuando penséis en esa herramienta estéis pensando en vuestra gallina de los huevos de oro. Eso es lo que produce dinero y aprender a duplicarlo os va a construir negocios enormes y fructíferos y rentables en el tiempo. Hasta la próxima.